Técnicamente, dimensión es una magnitud en cualquiera que sea la dirección de esta. Estas magnitudes son las que a la postre determinan el espacio o la extensión de una cosa. ¿En qué dimensión estamos? Es la primera pregunta que aparece. Ok, dentro de la geometría euclidiana, el ser humano interactúa en una tridimensionalidad o tercera dimensión. Es decir, que todo lo que percibimos básicamente posee altura, anchura y profundidad. Y lo podemos entender fácilmente con el conocido ejemplo del cubo. Dentro del conocimiento mágico se habla de la mente como aquella entidad que carece de dimensiones y sin embargo las posee todas. La bidimensionalidad o las dos dimensiones podrían representarse en ciertos espectros o sombras, ya que estas tienen alto y ancho, pero carecen de profundidad. Y la tercera dimensión, pues, son los elementos de la realidad que se han materializado en esa unidimensionalidad que es la mente. Todo lo que se crea en esa unidimensionalidad, pensamientos, imaginación, etcétera, es lo que en definitiva se hace tangible y o material en la tridimensionalidad. Pero, ¿y esas son todas las dimensiones? ¿O habrán más? El tema de las dimensiones empieza a tornarse un poco más complejo cuando empezamos a ventilarlo de acuerdo a estudios un poco más complicados, como es el caso de la relatividad, atribuida obviamente a Albert Einstein. Entonces, a las tres dimensiones conocidas habría que sumarle una más. Y según la teoría de la relatividad, el universo está formado por una especie de malla. Entonces hablamos de la cuatridimensionalidad, llamada espacio-tiempo. En nuestra realidad, o mejor, la realidad que percibimos normalmente, el espacio y el tiempo caminan juntos. Entonces, cambiamos ahora el concepto de las tres dimensiones por 4, que vendría siendo el tiempo. Ahora bien, hace un par de meses, algunos científicos han empezado a experimentar y sugerir la posible existencia de una partícula la cual se encargaría de unir o integrar mejor la quinta dimensión con las otras dimensiones anteriores. Tal vez suene o parezca una utopía unir la materia obscura con la materia ordinaria. Específicamente se habla en aquellos experimentos de un fermión que lograría deambular y penetrar entre las diferentes dimensiones. ¿Existe la quinta dimensión? Es algo que no se puede comprobar o tomar como real, pero es algo quizás muy necesario para plasmarlo y entenderlo, ya que así los vacíos y cuestionamientos que se presentan con todo lo relacionado a las dimensiones, posibles partículas que se intentan explicar desde la física, por ejemplo como el gravitón, es decir, la partícula supuesta de la gravedad, pues todo esto se puede explicar mejor si lo evaluamos desde el punto de vista de una quinta dimensión. Digamos que esta partícula sería otro bosón de Higgs para resolver el enigma de las interacciones de muchísimas fuerzas. Recordemos que existen, pues hasta el momento, 4 fuerzas fundamentales, que son el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. No obstante, la misma física cuántica va más allá de todo esto y se habla, por ejemplo, de principios holográficos
donde se dice que el espacio y el tiempo son como la manifestación de la quinta dimensión, pero en nuestra realidad. Por eso solamente podemos percibir determinados apartes. Esto ya lo habló Carl Sagan, cuando ponía el ejemplo de un universo bidimensional, el cual es visitado por alguien pues de nuestra dimensión, de la tercera dimensión. Es decir, que un humano va a la bidimensionalidad. Quienes allá habitan, si lo imaginamos por un instante, quizás estos seres de la segunda dimensión simplemente solo escucharían nuestra voz y la experimenten como una serie de vibraciones que proviene de todos los lugares, pero sin poder definir realmente de dónde ni quién la produce. Es decir, que simplemente su capacidad no les permitiría concebir nuestra naturaleza y solamente apreciarían ciertas marcas o ciertas señales espontáneas a determinados momentos. Es como si usted cogiera una botella de gaseosa o de agua, la saca de la nevera y la deja en el suelo por unos momentos. Una vez la retira del suelo, se podrá dar cuenta que queda una marca circular o una marca del objeto en 2 dimensiones, a pesar de que la botella contenga las 3 dimensiones. Esto quizás permitiría explicar fenómenos paranormales que determinadas personas experimentan, como fantasmas, sombras, vampiros, déjà vus, apariciones, etcétera, etcétera. Serían como las ráfagas de seres o elementos que vibran en otras dimensiones, pero que por ciertos momentos del tiempo interactúan con esta. Entonces, nos pasaría lo mismo que los seres de la segunda dimensión cuando un humano les habla. Solo podríamos apreciar algunas sombras, algunos sonidos, algunas visiones. Pero entonces, ¿cuántas dimensiones existen? Bueno, teorías como la teoría de cuerdas nos hablan de 26 dimensiones, de 11 y de 10. Pero no es por capricho poner estos números. Recordemos que las dimensiones que observamos dependen de la escala a la que observamos el mundo. Por eso hay que tener en cuenta muchísimos factores a la hora de añadir o quitar tan solo una dimensión. Por ejemplo, como los estados con probabilidades negativas, los estados con masas imaginarias, las violaciones de la causalidad y todo un cúmulo de problemas. Pero entonces, ¿dónde están las otras dimensiones que nos habla, por ejemplo, la teoría de cuerdas? Bueno, de pronto las dimensiones podrían estar ahí, pero simplemente escapan a nuestra percepción. Si son muy pequeñas, serían imposibles de destacar, porque están enrolladas o compactificadas, excepto en experimentos donde se analicen agujeros negros. O también podría ser que estas dimensiones sean demasiado grandes, pero el universo en el cual interactuamos y nos desenvolvemos y todo lo que podemos percibir pues es mucho menor. En algunos apartes de hecho se habla sobre las famosas branas. Ya estaremos hablando de todo esto, del enigmático mundo o universo de las demás dimensiones. Por ahora, si te interesan esta clase de temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo videoprograma.